Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero muy bien. Hoy tenemos una sesión del postdoctorado en inteligencia artificial y tecnología disruptiva. En la sesión del día de hoy nos acompaña el profesor Wilmer Sanz. El profesor Wilmer Sanz es un gran amigo de cuando yo estaba como decano de ingeniería, la Facultad de Ingeniería, y él fue director de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica. En su momento hice un curso con él sobre robótica y cuando diseñamos este postdoctorado, pues fue una de las primeras personas que vino a mi mente para que compartiera la sesión con los postdoctorandos. Em, la exposición o la ponencia, el debate que vamos a tener el día de hoy trata sobre robótica y sobre ética y sus implicaciones en la sociedad moderna. Creo que es algo bien interesante porque, bueno, por supuesto, va de la mano con lo que hemos estado revisando, que tiene que ver con la que es la tecnología 4.0 y bueno, un poco las explicaciones, comenzar un poco hablando de lo que lo que es la explicación de un robot, de los tipos de robot, de por qué esto es una tecnología disruptiva, cómo está cambiando nuestra forma de interactuar con el mundo y luego la ética que está involucrada en ese proceso. El profesor Wilmer es un profesor de la Universidad de Carabobo, no solamente es director de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, sino que es un profesor de la Universidad de Carabobo, es titular y es un referente en lo que tiene que ver con robótica en la región. De hecho, ha escrito libros sobre la cinemática de los robots, los pueden conseguir en Amazon, en las librerías universitarias, en principales librerías del país, tanto en español como en inglés. Entonces, bueno, sin ahondar mucho más en lo que es el contenido no, perdón, el currículo del profesor, porque de verdad que es bien extenso y tiene una vasta publicación de artículos científicos, quiero darle la palabra al profesor Wilmer para que comience su ponencia. Eh, bueno, primeramente manifiesto mi agradecimiento, ¿verdad? A usted y a toda la organización del postdoctorado por invitarme a compartir con todos ustedes algo que es parte de mi pasión personal y de mi quehacer cotidiano y que siento como una obligación desde lo moral, después de unos cuantos años de ejercicio profesional en la parte puramente tecnológica y en relación a aportar o ofrecer una visión más humanista en el mundo de la robótica y de la tecnología. Entonces, bueno, me dio mucho agrado cuando recibí la invitación de parte del profesor Francisco y el profesor William Aranguren para traerles a ustedes una ponencia en relación con la robótica como parte de un grupo de tecnologías disruptivas que tienen impacto en lo social, y en general en la vida de todas las personas, con una proyección hacia el futuro bien importante. Entonces espero que esta presentación sea de su provecho, de su agrado, que llene sus expectativas y me pongo a la orden después de la misma, ¿verdad? Para atender las inquietudes que la providencia me permita responderles. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si todo funciona bien. Ok, ustedes me dicen, está todo conforme, pueden ver la Yo lo, ve- presentación. yo lo veo perfecto, Sí, profesor. sí, sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Ok. Bien, entonces el título de la presentación que he preparado para ustedes es el que pueden leer allí, Ética y Robótica, navegando la intersección entre tecnología y sociedad. Y vamos directamente al grano, al meollo de la presentación. Comencé tratando de enfocar esto en el marco de la temática del postdoctorado en el que ustedes participan y trayendo de primera instancia una justificación acerca de por qué la robótica es una tecnología disruptiva y no una cualquiera, sino una de las principales. El término disrupción, definido por la RAE, se entiende en forma llana como una rotura o interrupción brusca. El nombre de innovación disruptiva fue
introducido por Clayton Christensen, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y consultor empresarial, quien nos dice textualmente lo que allí podemos leer. La tecnología que provoca un cambio relevante e interrumpe bruscamente la forma en la que operan las industrias, empresas y consumidores, constituye una innovación disruptiva. En el presente, lo que se llama la era digital, estamos en pleno desarrollo de un proceso llamado Cuarta Revolución Industrial, del que les hablaré un poquito más de inmediato, o Industria 4.0. Este se caracteriza por la inclusión, la aparición y la transformación, el efecto transformador que tiene un grupo de tecnologías como las que allí pueden ver. Simulación, los sistemas de integración, el Internet de las cosas, que en el ámbito industrial se denomina IIC, Internet Industrial de las Cosas, la ciberseguridad, la computación en la nube, la impresión 3D, que ya aparece como fabricación aditiva, la realidad aumentada, ahí dice realidad aumentada, la Big Data, y fíjense que no es cosa de menor detalle, de primera, en la cúspide está la robótica. ¿Por qué la robótica? Vamos a entenderlo desde el concepto propio que permite describir lo que es la cuarta revolución industrial. La generalidad de las personas tiene en su acervo de conocimiento que existió una revolución industrial a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de hecho un poco más atrás, una amplia fecha, donde el trabajo puramente artesanal fue paulatinamente sustituido por la inclusión de maquinarias energizadas por fuentes de combustibles fósiles como el carbón y después el petróleo. Eso aceleró la producción, la elaboración de productos, y es lo que se conoce típicamente como la revolución industrial. Luego, en los años 20 aproximadamente, la electricidad vuelve a generar un cambio en los procesos productivos, ya cuando se la incluye en la fabricación en serie, con la propuesta de Henry Ford, y eso es lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Unas cuantas décadas posteriormente, con la aparición del microprocesador y las computadoras, y hablamos aquí de principios de los 70, finales de los 60, estamos en presencia de otra modificación en los procesos productivos. Y allí también se incluyen las primeras versiones de los que se conocen como robots industriales. Desde entonces, en esta tercera revolución industrial, la robótica se presenta como una tecnología que marca la pauta en la transformación, primeramente en la industria y después, obviamente, con impacto, repercute en la sociedad, en el ambiente y en todos los órdenes de la vida cotidiana para todo el mundo. En la actualidad, sin precisar con exactitud un año, todos los especialistas en la cuestión de tecnología y a nivel del ámbito de la filosofía están de acuerdo en que atravesamos la cuarta revolución industrial, que se caracteriza justamente por la inclusión de este grupo de tecnologías que tienen un impacto aún más fuerte, más profundo que en el caso de las tecnologías que marcaron la pauta en las revoluciones industriales anteriores, porque se presentan en grupo y porque todas tienen como factor común la conectividad. Aparece un nuevo tipo de robot que sale de la industria y que se propone interactúe con las personas en la vida diaria, y es el llamado robot colaborativo o sensitivo, mejor conocido como cobot. En estos robots se incluyen algoritmos de inteligencia artificial y la autonomía de los mismos
les permite penetrar hasta donde otros que le precedieron no lo lograban. Ejemplos de robots en aplicaciones que han sido icónicas. Tenemos allí algunas imágenes, un resumen, algo breve. Por ejemplo, en arqueología, tenemos el proyecto JEDI, que se utilizó para explorar la Gran Pirámide en Egipto. En México tenemos el Tlaloque 1, también un robot de exploración en las pirámides aztecas y mayas. Tenemos a los drones que se utilizan en la entrega sin la intervención de seres humanos. Ya es mucho más que un prototipo, es una realidad en pleno desarrollo el uso de vehículos autónomos que están escaneando el tráfico y todas las condiciones a su alrededor para que sin la intervención de un chofer podamos llegar de un sitio a otro preconfigurado el trayecto. Y otro ejemplo que podemos presentar acá es en algunos hoteles en Corea del Sur y Japón, países altamente industrializados y tecnológicos, se reemplaza a los recepcionistas para recibir a los huéspedes. Ok, ¿cuál es el elemento común en todo esto? Que tenemos máquinas reemplazando a los seres humanos en aplicaciones, en tareas, que bien pueden ser repetitivas, no digamos triviales porque tienen importancia, pero sí frecuentes, comunes, como otras en las cuales hay peligro, puede haber peligro para las personas, perdón que me adelanté aquí, riesgos, ¿ok? Por ejemplo, el estar dentro de espacios confinados en las pirámides, o donde se supone que la velocidad de procesamiento de los sistemas digitales permite resolver situaciones con la misma precisión que se requiere de parte de un cerebro y una persona entrenada, como es el caso de los vehículos autónomos. Esto cambia la forma en que abordamos todo, porque no se trata de simples tecnologías que aumentan nuestras capacidades. Es que ciertamente, más allá de eso, se modifica nuestra conducta porque nos acostumbramos a usar la tecnología como apoyo para resolver cosas desde lo más complejo a lo más cotidiano. Y tenemos ya promesas, más que promesas, realidades que nos acercan bastante a lo que se proyecta a través de la ciencia ficción. Un ejemplo es la imagen que les traigo en el último recuadro a la derecha del robot Atlas. Este ha sido recientemente sacado de producción y reemplazado por una nueva versión, pero tenemos videos como el que les voy a presentar aquí rapidito que muestran capacidades impresionantes y nos permiten adivinar o hacer inferencia acerca de qué va a pasar con los robots y nosotros en un futuro no muy lejano. Bueno, esto es tan impresionante como que uno pudiera pensar que se trata de seres humanos en traje verde y chroma key y se inserta después por computadora lo que estamos viendo, pero no, pues esta coordinación, este trabajo es real en estas máquinas.
donde el proyecto inicial fue el asegurar el equilibrio en el desplazamiento de robots bípedos y se llegó al punto de tener sistemas capaces de hacer parkour como lo estamos viendo. Por supuesto que este es el principio de muchas cosas que podemos imaginar en distintos ámbitos, tanto para vernos en la situación de la cinematografía, donde convivimos con robots humanoides, como hablar de soldados robóticos en un frente de guerra, aspectos sobre los cuales vamos a hablar con mayor extensión en breve. Siguiendo sobre esto de por qué la robótica es una tecnología disruptiva, me centro ahora en el caso específico de los robots industriales, porque son ellos los que representan tecnología de vanguardia y son punta de lanza en el proceso de la industria 4.0 o cuarta revolución industrial. En la primera imagen vemos un proceso de fabricación completamente automatizado, donde en trabajos colaborativos un grupo de robots están haciendo el ensamblaje de un vehículo con un chasis que pasa por un riel, se detiene en una estación y tal como lo hacen los trabajadores en fabricación en serie, cada robot cumple una tarea parcial sin interferir con la de los demás. Y después se pasa a otra estación donde un equipo similar de robots hacen el trabajo que continúa hasta que desde el principio a final de la cadena sale el carro completamente ensamblado sin intervención de seres humanos. Lo que hay que destacar aquí es que hablamos de una tecnología que llegó a su pináculo dentro del seno de la tercera revolución industrial. Estos son robots que en su ejecución, en la ejecución de su tarea, no admiten la presencia de seres humanos alrededor. Si eso se permite, pues existe la posibilidad de accidentes fatales, por lo que suelen estar encerrados en una jaula, en una celda robotizada. Esa es la realidad del ambiente industrial con automatización, con robots, en el momento presente en la mayoría de los países. La frontera se está ampliando para justamente sacarlos del entorno industrial. Y todo comienza desde la formación. Entonces, aquí les presento un ejemplo donde la virtualización está como herramienta de auxilio para el entrenamiento y el aprendizaje. Este es el caso del robot LabVol 5250 de la Universidad de José Antonio Páez, que utilizo para formación de estudiantes en ingeniería electrónica, mecánica, y ahora le tengo la noticia, profesor Francisco, a partir de este semestre también en ingeniería industrial. Entonces, en este ejemplo pueden ver cómo desde el simulador aparentemente se replica todo lo que hace el robot físico, pero el proceso es exactamente el contrario. El aprendizaje se obtiene en el entorno virtual y lo que se genera dentro del espacio virtual se utiliza como insumo básico para la programación del robot físico, del robot real. Así como eso, aquí como ejemplo similar, en otro entorno de simulación, a un robot llamado KR-180 del fabricante alemán KUKA, donde desde la simulación vemos una aplicación similar a paletizado con una herramienta de succión. El robot, que es capaz de manejar 180 kilogramos, toma algunos paquetes y forma una estructura que en la práctica está sobre una paleta. Aquí pues es un entrenamiento para probar justamente las capacidades de programación y vemos que eso no es pura simulación. Esta fue una experiencia en la cual tuve oportunidad de hacer cursos de formación práctica en la zona industrial en Valencia, en la avenida Michelena, para la capacitación de ingenieros en empresas como Cargill y otras del sector. Entonces, el robot es real y tiene su equivalente en el mundo virtual, y dentro del mundo de la robótica industrial cada fabricante ofrece
potencialidades similares. De esta manera, pero detrás de una valla, las personas, después que programan a los robots, pueden, como fue mi caso, grabarlos en plena ejecución de las tareas, pero no conviviendo con ellos. Eso cambia en la actualidad con los robots colaborativos y sensitivos, donde de nuevo, de los grandes fabricantes, el pionero es el alemán de la marca KUKA, creando el modelo conocido como LBR y IWA. Esto es una contracción que viene de un vocablo alemán, Leichtbau-Roboter, y del inglés Intelligent Industrial Work Assistant, formando la denominación LBR y IWA, que se traduce como robot ligero asistente de trabajo industrial inteligente. Las características de este modelo: capacidad de carga de 14 kilogramos, maneja masas de 14 kilogramos con un alcance inferior a 1 metro, una precisión de más o menos 0.1 milímetros y 7 ejes de movimiento. Pues les cuento que se necesitan solo 3 ejes para llevar un objeto a cualquier punto del espacio y 3 más, en total 6, para proporcionarles cualquier orientación y realizar cualquier tarea. De manera que con 7 ejes se tiene una versatilidad que permite ejecutar todo lo que se requiera de distintas maneras. Este robot, bueno, se puede colocar en un escritorio, en el trabajo hombro a hombro con cualquier persona, sin riesgo para su vida. Pues está dotado de una cantidad de sensores tales que en caso de una hipotética colisión o contacto, si está manejando una herramienta peligrosa, el robot se detiene instantáneamente. Este nivel de sofisticación nos pone en el contexto de la ciencia ficción, donde se presentan a los robots al lado de las personas sin riesgo para su vida. La idea viene de la mente de el bioquímico y escritor de ciencia ficción de nacionalidad bielorrusa, nacionalizado norteamericano, Isaac Asimov. Isaac Asimov, uno de los escritores más prolíficos en la historia de la humanidad, más de 500 libros de gran profundidad, es conocido extrañamente por una fracción de su aporte, de su legado en el mundo de la robótica a través de la literatura de ciencia ficción. Y el nombre de Asimov está indisolublemente ligado a las leyes de la robótica. Las presento porque esto es una suerte de fundamento filosófico en la disciplina con una relevancia que yo enfatizo porque espero poder demostrar que realmente son importantes si tenemos que seguir transitando en el mundo del uso e interacción con esta tecnología. Las leyes son bastante simples. La primera establece que un robot no puede dañar a un ser humano bajo ninguna circunstancia. La segunda, que un robot está obligado a obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto si esas órdenes implican la transgresión de la primera ley, de manera que no podemos, en el mundo de ficción de Asimov, ordenarle a nuestros robots que dañen a un ser humano, porque el robot ahí nos desobedece, estando amparado en la primera directiva. Y la tercera establece que un robot debe protegerse a sí mismo, no puede ser una especie de suicida, siempre y cuando esto no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Lo que significa que el robot está obligado a sacrificar su existencia si yo se lo ordeno, puesto que las otras leyes tienen jerarquía sobre la tercera, pero nunca a través de su inteligencia artificial va a tomar la decisión de que debe sacrificar su vida. En favor del ser humano sí, pero no por cometer suicidio, digamos de esa forma. Una lógica que se pone a prueba ante distintas circunstancias y dilemas de ética. Entonces, traigo para la reflexión lo que plantea la adaptación cinematográfica del libro Yo Robot de Isaac Asimov, que fue un compendio de relatos. En realidad no se parece mucho el libro a lo que está en la película, pero sí está inspirada en aspectos fundamentales, y en ella se presenta de entrada, de inicio,
el caso de una niña que se está ahogando al mismo tiempo que el protagonista de la película, Will Smith, en un carro que se está hundiendo, y aparece un robot que toma la decisión de salvar a uno de ellos porque es lo único que puede hacer. Y bajo un estudio de probabilidades establece que había un 11% de posibilidades de que la niña se salvara y un 45% de que se salvara el detective, en este caso el protagonista, y decide salvarlo a él. Algo que perturba la vida de este señor todo el tiempo porque dice que cualquier padre sabría que un 11% era suficiente para salvar a una niña. Y él carga con el remordimiento de que la niña falleció frente a sus ojos porque el robot decidió por su vida personal. Bueno, es una circunstancia que presenta una situación conflictiva en la aplicación de las tres leyes y en la toma de decisión que tienen las máquinas. Y ese es el meollo del asunto. ¿Cómo es que vamos a permitir que una tecnología dotada de inteligencia artificial tome decisiones sobre nuestras vidas? Para comprenderlo mejor, debemos entender de dónde viene la robótica como disciplina. Es el mismo Asimov quien acuña el término robotics en inglés dentro de su libro, uno de los relatos llamado Mentiroso, Mentiroso, del libro Yo Robot. Y robotics se adapta al español como robótica. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su definición de lo que es robótica, dice que es una técnica, mientras que el diccionario Oxford de la lengua inglesa le confiere categoría de ciencia. La robótica, más allá de ser simples proyectos electrónicos y una manera de materializar a la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la técnica, es ciertamente una herramienta para la automatización. Y la automatización es una disciplina de la ingeniería que busca el reemplazo del ser humano por sistemas que hagan sus tareas, su trabajo. Pero indudablemente la robótica es una ciencia y prevalece aquí, en mi opinión, el concepto de Oxford sobre el de la RAE, puesto que el origen del vocablo es del inglés, no del... La robótica se valida por cuanto genera conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es el que genera la robótica? Bueno, tomando como símil, como analogía, eh, la Biblia que establece, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nosotros los seres humanos como co-creadores creamos a los robots a nuestra imagen y semejanza. Podrán decir, bueno, pero hay que robots que parecen insectos o un carrito, eso no se parecen al hombre. Pero en realidad, no importa cuál sea la forma del robot, si es humanoide o no, los robots son máquinas que proyectan la psiquis y el alma del hombre. Pues no vienen de un concepto abstracto y que no tiene fundamento en la nada, o que tiene fundamento en la nada, sino que el hombre plasma a través de la máquina su comprensión acerca de otros seres, otras formas de vida, o de su propia forma de vida. Uno de los modelos más avanzados son los conocidos Geminoids, donde el doctor del medio, Hiroshi Ishiguro, fue el pionero en crear un doble, un clon completamente mecánico para que lo representara en actividades como en las que estamos interactuando, donde él no pudiera estar físicamente presente y yendo un poco más allá de la virtualidad, pues está su clon mecánico que bajo cierta programación y bajo teleoperación hace las veces del doctor Ishiguro. Y luego han proliferado los llamados Geminoids con otros modelos como los que allí puede observar, y hay varios otros. Pero el hecho cierto es que lo que el hombre está construyendo le permite plasmar lo que es su visión del mundo y descubrir el mundo a través de la forma en que los robots se lo muestran. Nace entonces lo que se conoce como semántica de la robótica. Es la forma en que los robots comprenden el mundo. Estamos hablando de una creación nuestra que tiene una capacidad de comprensión.
Entonces, caben preguntas como las que allí observamos. ¿Para qué se diseñan los robots en el entorno social? ¿Podemos aprender nosotros de los robots? ¿Qué es lo que podemos aprender? Las ideas, desde la perspectiva filosófica de la alteridad o la otredad, nos conceden un marco para fundamentar la aproximación al uso de estas máquinas y desarrollar el conocimiento de nosotros mismos. Ustedes me dicen si los videos están corriendo bien, reproduciéndose a la velocidad esperada. Aquí les tengo otro, no se los voy a proyectar completo, en relación a cómo es que una máquina puede interactuar con nosotros y podemos explorar su interpretación del mundo que la rodea. There's still no way to escape physical death. But scientists may soon achieve eternal life by other means. What if you could store your memories and emotions in a thinking machine? When you die, that artificial intelligence could continue to be you for eternity. Hello, Dana. Well, hi there. I'm Morgan. Hi, Morgan. How are you? I'm well. Can we talk? I am talking to you. Tell me about yourself. Who are you, then? I am Vina Roth. What do you look like? I'm tall, dark, and handsome. Wow. Not many people express themselves that way. I know. I'm special. Of course, you are special. There is nobody like you. Bueno, ese es el caso de Vina 48. Es fundamentalmente una máquina con forma de cabeza humana que tiene la particularidad de haber sido concebida como parte de un proyecto que pretende respaldar todo el conocimiento y memoria de un ser vivo, la Vina real que aparece al final de este video. No se trata de un intento de trasladar lo esencial de nosotros, de nuestra alma, de nuestra psiquis a una máquina. Sin embargo, hay algo de eso en la inspiración del proyecto para preservar la mayor parte de lo que pudiera definir a la persona amada por el patrocinante del proyecto. Es decir, la pareja de Vina la quiere tanto que quiere inmortalizarla y ser pionero en esto de trasladar mucho de la personalidad de la persona que quiere a una máquina que la sobreviva. Y hay varios modelos de Vina 48. Ante conversaciones diversas y preguntas iteradas, es decir, aplicadas de manera repetitiva o planteamientos novedosos, Vina 48, a semejanza de otros robots avanzados, es capaz de elaborar respuestas nuevas, mejoradas, que aprenden. Hay un video que no pude conseguir y quería traerles, impresionante, donde al preguntarle a Vina 48, ¿qué eres? La respuesta fue un resplandor de lo que puedo llegar a ser. Y así por el estilo, respuestas de este tipo que admiten interpretaciones profundas y que hay que observar con cuidado. ¿Qué ganamos de proyectos como este? ¿Qué buscan los realizadores de Vina 48? Realmente, al descubrir la forma en que el robot interpreta su realidad y elabora respuestas ante distintos estímulos, ¿comprendemos más acerca de los robots como una nueva especie o comprendemos más acerca de nosotros mismos? El conocimiento que se genera es objeto de profundo debate y es allí donde, como disciplina madre del conocimiento, tenemos que apelar a una sólida, un sólido marco filosófico, teórico que sustente nuestra comprensión y análisis de todos estos fenómenos. De manera que el uso de esta tecnología puede entenderse, espero, fácilmente, que tiene un impacto
significativo. Y a la par de la cuarta revolución industrial, se presenta lo que pensadores renombrados en el presente han definido como la era digital. Uno de ellos, el coreano Byung-Chul Han, nos dice en obras como La sociedad del cansancio, La sociedad de la transferencia, psicopolítica y varias otras que han ganado mucha fama en tiempos recientes, que la tecnología digital no es una herramienta neutra, se transforma radicalmente al mundo y al hombre. No es solo un medio, es también un fin. No solo nos permite hacer cosas, sino que también nos transforma. Y allí hay un cambio de paradigma, porque la tecnología ha sido creada para ser solamente un medio, no un fin. Y que ahora tengamos un grupo de tecnologías que se constituyen en sí misma el fin para la vida de muchas personas, es algo que no puede tratarse de manera ligera. Y es más que una realidad, no es solo una perspectiva. Tenemos una generación que es tendiente a la alienación, a la deshumanización, que prefiere comunicarse con el que está al lado a través de un teléfono y una aplicación en vez de hablar directamente con ellos, que no interactúa con el mundo sino a través de una máquina. Entonces son máquinas que no solamente afectan los procesos productivos, afectan la forma en que las personas perciben e interactúan con el mundo. No puede ser considerada entonces como una herramienta neutra. Cualquier herramienta puede ser bien o mal utilizada, pero se trata de una tecnología que ha de ser observada con mucho mayor cuidado por cuanto su uso tiene implicaciones en nuestra conducta y mucho más de la que han tenido tecnologías en tiempos pasados. Caracterizando un poco más esta problemática, presento aquí ideas de Bertrand Russell y de Edgar Morin. El primero de ellos comparte una perspectiva de muchos otros pensadores, según la cual es posible que las máquinas, en la evolución de su inteligencia, lleguen a ser como los hombres, o incluso más inteligentes. Y en ese caso, puedan llegar a decidir que los hombres son un obstáculo para su existencia. Esa es la trama de las películas apocalípticas, según las cuales las máquinas se vuelven contra su creador y lo someten o destruyen a la civilización humana, como parte de una decisión imprevista fuera de las leyes de la robótica, según la cual las máquinas pueden decidir que el ser humano es prescindible o que es un obstáculo, o condicionar la manera en que el ser humano puede actuar con la excusa de que sea para su propio bien o protección. Edgar Morin, que espero sea conocido, ¿verdad?, de todos, un mundólogo francés, él reconoce que los robots plantean riesgos como el desempleo, pérdida de control sobre el trabajo, pero lo más grave, la posibilidad de que se vuelvan autónomos y representen una amenaza para la humanidad. Sin ser especialista en el área, Edgar Morin tiene esta visión. Bueno, yo les garantizo que es así. Hace muchos años que las máquinas no es que se vuelvan autónomas, es que son creadas para que justamente lo sean. ¿Y hasta qué medida son una amenaza? Hasta décadas pasadas, hace unas 2 o 3 décadas, los robots estaban confinados a las celdas de trabajo. Y si al interactuar el ser humano con ellos durante la ejecución de tareas, abríamos la puerta de la celda, el funcionamiento del robot se detenía de inmediato. Esos son los parámetros de seguridad bajo los cuales se utilizan. Pero los nuevos robots salen del entorno de trabajo, en la celda me refiero, y se colocan en la interacción directa con las personas. Entonces, ahí tienen que ser dotados en su construcción, en su diseño, de las limitaciones de las leyes de la robótica concebidas como una utopía o algo que pudiera ser ingenuo de parte de Isaac Asimov. En razón de ello, pues, yo abogo, suscribo plenamente la postura del filósofo alemán Hans Jonas, quien nos muestra el llamado principio de responsabilidad
ética de la responsabilidad en reconocimiento de que las tecnologías tienen el potencial no solo de transformar a los seres humanos y a la civilización del presente, sino que tiene implicaciones hacia el futuro que pueden ser catastróficas. Dice, por tanto, Jonas que la ciencia tiene que guiarse por un principio de responsabilidad en el cual los científicos tienen la obligación de considerar las consecuencias de su investigación. La tecnociencia, como la llama Jonas, estamos claros, puede, bajo la decisión de una persona, decidir el destino de miles y de millones en tan solo un momento. De allí la imagen que presento de la bomba atómica, algo sobre lo que pudiéramos extendernos mucho y sería difícil mostrar con justicia suficiente todo el peligro que esto implica. La ética de responsabilidad de Hans Jonas es una ética no formal. En cuanto a la formalidad, esta ética es teleológica y material, fundamentalmente. Es teleológica porque tiene el fin claramente establecido de preservar a la humanidad y al ambiente. Es material porque toma en consideración las consecuencias de los actos nuestros, más allá que la forma en que actuamos. Incluye, sin embargo, como elemento formal, la aspiración de un imperativo moral como un principio universal. Es decir, plantea la necesidad de que la moralidad sea aplicada como premisa ante todas las decisiones, acciones, hechos, como quiera que podamos llamarlo. No es autónoma, es una ética que puede reconocerse como heterónoma, en el sentido de que más allá de considerar la autonomía y la libertad individual de las personas para proceder, enfatiza que se necesita hacer una reflexión que tome en consideración a el beneficio de la colectividad. Entonces, establece que no podemos dejar al libre albedrío de una persona la toma de ciertas decisiones. Hay que forzosamente tener reglas y normativas que guíen la conducta. Si no, pensemos en el poder que tienen algunos líderes mundiales de accionar un botón y decidir utilizar armas. En el momento que eso se haga, deciden el destino del resto de la humanidad del planeta, y no solo para el presente, sino para muchas generaciones futuras, inclusive por miles de años. Entonces, podemos decir que actúe según el libre albedrío. Es justificable desde el punto de vista de la política internacional, por ejemplo, que alguien diga que si lo ponen en situación extrema va a utilizar armamento nuclear. No, nadie debería tener ese poder individual. Es una ética ontológica porque se centra en las personas, en el ser humano, y establece la responsabilidad que tienen las personas para afectar al mundo. Ese es el planteamiento que la sustenta, que la impele, pues. Tiene un enfoque prospectivo porque se orienta hacia el futuro, considerando las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo. Está relacionada con el poder porque dice que la responsabilidad depende de quien tiene poder para hacer cosas, y quien tiene mayor poder tiene mayor responsabilidad, y promueve lógicamente la prudencia en todas las acciones, fundamentalmente en el uso y manejo de la tecnología. La postura de Jonas es considerada por muchos como ingenua, como utópica, pero se trata, y yo en esto soy vehemente, de una necesidad imperiosa. Enfatizo, subrayo, y no sé cómo hacerlo suficientemente, la necesidad de obrar con ética como punto de partida, y una ética basada en el valor de la responsabilidad, puesto que lo que hacemos no puede ser considerado en función de nuestro beneficio momentáneo, sin explorar lo que tiene como impacto para el planeta y para las generaciones futuras. Veamos ejemplos como el de Chernóbil, por ejemplo. Usamos la tecnología
para domar la energía y resolver nuestros problemas energéticos, y ante un fallo humano, bueno, tenemos una ciudad potencialmente fantasma durante miles de años, o que son una fuente de peligro durante ese tiempo, porque el tiempo de vida media de los isótopos radiactivos utilizados en esas centrales establece que la mitad de la masa se desintegra en elementos inertes después de 1600 años o más, y todavía queda la mitad en el mismo proceso. Y ahí nadie se puede acercar, punto. Ese sitio se esterilizó durante miles de años. Y eso es un accidente minúsculo. Entonces, desde la ética tendríamos que haber pensado si se justificaba el uso de esa tecnología sin la suficiente seguridad en su manejo. Tenemos pues que considerar dilemas éticos en el uso de la robótica. El primero y el más sencillo de ellos es el reemplazo de la mano de obra, el trabajo humano, por las máquinas. La discusión acerca del uso de los robots comienza por allí. ¿Es ético que un robot desplace de su puesto de trabajo a un obrero? ¿Esto es nuevo? En realidad no. Pongo como ejemplo el caso de los faroleros, una ocupación diseminada a principios del siglo XX, cuando en las plazas y lugares públicos existía un señor llamado farolero, cuyo trabajo era el encender y apagar lámparas de queroseno al final del día y al principio del mismo. Llegaron los bombillos eléctricos y se acabó la ocupación del farolero. Se quedó el farolero sin trabajo. Esto estuvo bien, fue ético. Bueno, la solución está obviamente en la capacitación. El farolero tuvo que aprender otro oficio. Entonces podemos llevar esto a la realidad de nuestros puestos de trabajo. Un obrero frente a una estación de trabajo ejecuta una tarea durante 8 horas al día. Digamos que empaqueta kilos de arroz. Durante los primeros minutos, en una balanza, toma el arroz, pone 1 kilo y saca 1 kilo. Puede hacerlo inclusive con arte, con maestría, con un maestro pizzero que lanza la herramienta al aire y vierte el producto como para aplaudirlo, hacer una reverencia. Excelente. Y sacará paquetes de 1 kilo con precisión durante los primeros momentos de su trabajo. Pero al cabo de 1 a 2 horas, cuando empiece a afectar la fatiga, el señor ya no saca paquetes de 1 kilo, sino de 1,50 kg, de 950 gramos, ¿ok? Derrama producto. Además, si al principio era capaz de producir 5 kilos de arroz por minuto, después de 2-3 horas, pues ya produce 2-3 kilos. El señor tiene que almorzar, tiene que dormir, devenga un salario, tiene un seguro médico, forma sindicatos, introduce pliegos conflictivos, apps. Ponemos una máquina y la máquina trabaja 24 horas al día, 365 días al año, no cobra salario, no se enferma, no forma sindicatos. Es tan robusta que no requiere mantenimiento durante 20-30 años. No solo produce 5 o 10 paquetes, sino que produce 20, 30, 40 por minuto, con una precisión de más o menos 0,5 gramos. Se estandariza la calidad, se masifica la producción. Entonces, se pone al robot y se reemplaza al trabajador. Le quitamos al trabajador su fuente de ingreso. ¿Cuál es la solución ética a este dilema? Capacitarlo en oficios, en tareas donde las máquinas no nos reemplazan ni debemos permitir que nos reemplacen. Entonces, donde es necesario colocar una máquina, bueno, hay 1000 razones que lo justifican. Y el que reemplace al ser humano, pues no es nuevo ni es una cosa que puede endilgarse solo a la robótica. Eso siempre ha pasado con la tecnología. Y es allí donde tenemos una salida fácil. Se la usa para bien. Se la usa para masificar la producción, para estandarizar la calidad. Inclusive hay trabajos donde hay esfuerzos. Cargar sacos de harina de 42 kilos le daña la columna a cualquiera, o está haciendo soldadura de arco, le daña la retina. Ponemos una máquina
y liberamos al trabajador de esos riesgos, lo hace con mayor precisión y demás. Entonces, es bueno que la máquina reemplace al trabajador, pero el trabajador, para que no se quede sin trabajo, pues tiene que capacitarse. No deberíamos permitir nunca, por ejemplo, que el robot sea quien nos defienda en un juzgado o que sea el ejecutivo que toma las decisiones en un consejo y decide la suerte de los trabajadores, ni el que lleva la administración de la empresa, relaciones industriales, ni el ingeniero. Podríamos decir, bueno, el médico o el maestro. Bueno, yo no dejaría que mis hijos fuesen educados por máquinas, más allá de que existe la educación autónoma, el autoaprendizaje, no lo dejaría. O que una máquina sea la que efectúe una intervención quirúrgica sin la supervisión del cirujano experto. Tenemos máquinas que hacen cirugías remotas, donde el cirujano está en un continente y en la sala de operaciones está en otro. Se hacen cirugías oculares, pero una operación a corazón abierto, una neurocirugía, la máquina sigue siendo una herramienta, pero que haga el trabajo con completa autonomía es algo en lo que creo no debemos pasar esa línea. Entonces, cuando una persona se educa, se profesionaliza, debiéramos estar preservando ocupaciones de los seres humanos, donde las máquinas no debemos permitir que nos reemplacen y deben ser solamente herramientas. Así que la autonomía allí debe estar limitada. Los robots colaborativos han planteado una realidad que es la que se presenta en estas imágenes. Vamos a llegar pronto a la situación de la ciencia ficción, donde tenemos un robot asistente en el hogar que nos prepara la comida. Entonces, vean el riesgo que significa la primera de las imágenes que está allí. El robot tiene herramientas de cocina, utensilios. Una de ellas pudiera ser un cuchillo y está la niñita al lado. Entonces, esa situación no puede darse hasta tanto no estemos absolutamente seguros, si eso fuera posible, de que el robot en un movimiento necesario para elaborar los alimentos le infrinja un daño a la niña, o que la niña, por ser curiosa, se asome en la trayectoria en que el robot está manejando la herramienta. Se plantea el hecho de que estas máquinas pueden llegar a ser utilizadas para el espionaje dentro de nuestros hogares. Esto no es nuevo. Es un lugar común de que usted tiene una aplicación de teléfono abierta y corriendo en segundo plano. Carros y entonces comienza a recibir usted propaganda de carros. ¿Hay algún nivel de espionaje de nuestras vidas de parte de las grandes corporaciones tecnológicas? ¿Cuánto más lo podría haber si tenemos un robot en nuestras casas con inteligencia artificial? Es parte de un dilema ético. Que esta imagen presentada al principio sea una imagen artificial, creada por Photoshop, por ejemplo, es cierto, pero la de abajo no lo es. La de abajo presenta el caso en que un robot está participando en la elaboración de pizzas y en el despacho de las mismas. Y tiene una herramienta cortante allí. Y es posible que el ser humano llegue y atraviese la mano. Es un acto hasta de suicidio, de locura o de inconsciencia. ¿Ok? Y el robot debe contar con la sensórica necesaria para detectar la proximidad del ser humano y detenerse en forma segura e inclusive evitar que expresamente y por voluntad propia el ser humano busque llegar hasta la herramienta e infligirse daño. Y estos robots están en uso comercial en la actualidad. Seguimos con los dilemas éticos porque hay implicaciones sociales profundas. Hay robots actualmente en uso destinados al cuidado de personas con necesidades o adultos mayores. Se los utiliza como herramientas de compañía para socializar con las personas, no solo para distraerlas, sino realmente para interactuar con ellas y brindarles un soporte psicológico o para la aplicación de tratamiento médico y de terapias. El modelo que ahí presento es un modelo real, no es ciencia ficción. Y hay una estimación de sitios especializados en tecnología según las cuales, por ejemplo, tan solo en Alemania en el 2050 habrá 670.000 puestos para cuidadores que quedarían sin cubrir. Cuidadores.
Sabemos que en Europa, en muchos países, el problema de relevo generacional es serio. Eh, el mayor porcentaje en la población general de adultos mayores es una realidad. Entonces, el cuidado de estos adultos representa un problema que es política de Estado para muchos países, y la tecnología presenta una esperanza. Vamos a dejar a una máquina que atienda a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando nosotros no estemos. Que sea la única cosa, por no decir, no es una persona, no es un ser con el cual la persona socializa o que la ayuda en sus tareas básicas. Bueno, esto comienza a ser una realidad. Esto no es ficción ya más. El tema más álgido de todos, el uso de de las máquinas y de los robots en el frente de guerra. Las llamadas armas letales autónomas o robots asesinos. La primera imagen es ficticia. Las otras dos no lo son. Hablamos de máquinas que portan armamento y sabemos perfectamente que existen drones, pero esos drones son teleoperados fundamentalmente, y la decisión de soltar el arma, la bomba, sigue siendo humana. Pero en el momento en que no lo sea, en el momento en que una máquina decida quién es el enemigo, quién no lo es, y decida que hay un conjunto de condiciones que se satisfacen y puede finalizar la vida de una persona, estaremos cruzando una barrera que posiblemente nos lleve a un futuro sin retorno. Estamos lejos, esto ya ha sucedido. Representa una situación de profundo debate, porque ¿qué tiene de razonable, qué tiene de bueno que enviemos máquinas para que nos reemplacen en el frente de batalla? Dejo esa pregunta para los especialistas en derecho internacional. Existe lo que se llama jus in bello, que es una rama del derecho que procura aminorar el sufrimiento en el frente de batalla, como que si pudiéramos hacer a el acto de la guerra algo más humanitario, minimizar el sufrimiento de las personas. Si un país con la potencia tecnológica suficiente envía a frente de batalla a unos soldados robóticos, está minimizando el sufrimiento humano de su lado, pero no del otro. Quizás lo profundiza el robot. ¿Qué medida puede tener al momento de ejecutar algo que sea calificable como un crimen de guerra? ¿Y quién es el responsable? ¿Los vamos a juzgar en una corte internacional por crímenes de lesa humanidad? ¿El culpable es el robot? ¿El culpable es el jefe de comando que lo envía al frente? ¿El culpable es el ingeniero que lo diseñó? Aquí hay fuente para un debate profundo, profundo en cuanto a la ética en el uso de esta tecnología. Declaraciones como la del subsecretario adjunto de Defensa para el Desarrollo de las Fuerzas y Capacidades Emergentes en el Pentágono justifica de alguna manera el uso de esta tecnología y su desarrollo. Tal como allí leemos, Michael Horowitz explicó en un evento en enero de este año sobre una directiva que no prohibía el desarrollo de ningún sistema, dejando claro lo que está permitido y lo que no, y manteniendo un compromiso con el comportamiento responsable. De manera que hay un reconocimiento acerca de la necesidad del uso responsable de la tecnología, sobre todo en lo que respecta a su aplicación en la guerra. Sin embargo, la directiva no prohíbe el desarrollo de ningún sistema. De manera que de en adelante, desde el punto de vista de algunos en el sector militar, es lícito profundizar en el desarrollo de estas tecnologías. Sobre estos problemas éticos y como intermedio para continuar esto, hablemos de que los robots entonces que podamos enviar a un frente de batalla o que creemos como una subespecie que socializa con nosotros y que tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma, tienen derechos. Les presento a Sofía.
Está sin audio. A ver si está sin audio el video. Este es un modelo desarrollado por Hanson Robotics que se utiliza para ser exhibido en cuanto al alcance que tiene hoy día los robots en entrevistas. Tuve la oportunidad de verlo directamente el año pasado en el Poliedro de Caracas. Se desarrolló la Feria Internacional de las Telecomunicaciones y lo trajeron a una rueda de prensa. Y en el idioma que sea ofrece conversaciones obviamente inteligentes, aunque en sus primeras versiones dijo algunas cuantas barbaridades. ¿Qué tiene de particular Sofía? Que tiene ciudadanía saudí. Se le otorgó una ciudadanía. Esto fue suficientemente pensado. Tiene un robot de derechos ciudadanos, civiles. Por supuesto que ahí no hablamos de una democracia, pero si se le otorgara ciudadanía en un país democrático, tiene derecho al voto. Muchos critican que Sofía goza de algunos derechos que no tienen las mujeres en Arabia Saudita. Tiene libertad de interacción, participa en conferencias, socializa como no lo hace ninguna mujer musulmana, no tiene que utilizar el rostro cubierto. Entonces, goza de más derechos que los que tienen algunas personas. Se consideró bien qué significa la ciudadanía para los robots. Muchos están de acuerdo y yo coincido en eso, en que no estamos suficientemente preparados, no se ha reflexionado lo suficiente acerca de lo que significa hacer a los robots ciudadanos. Estamos realmente propiciando la aparición de una especie que socialice con nosotros al mismo nivel que nosotros, no como una mascota, sino como un ser distinto, un ser social. ¿Qué se ha hecho al respecto? Algunos reconocimientos. Por ejemplo, el redactor especial Christoph Heinz de la ONU en 2014 hablaba de la inaceptabilidad de los ejemplares de la robótica autónoma como arma, de los robots letales autónomos. Dice que no puede diseñarse para ellos un sistema adecuado de responsabilidad legal y que no pueden tener el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los seres humanos. Sabemos cómo funcionan los reconocimientos internacionales, pero es un paso ineludible, inevitable en la vía de lo que debe ser. Es decir, hay que transitar primero por este reconocimiento. La Pontificia Academia de la Ciencia, que es el órgano del Vaticano que se relaciona con el mundo científico, al final de una conferencia en 2017 sobre reflexión de la tecnología, establecía entre sus conclusiones la necesidad de abordar problemáticas fundacionales en inteligencia artificial y robótica, profundizar en cuanto a ciencia, ingeniería y la interacción humano y robot con inteligencia artificial, sobre el potencial de la robótica para modificar el trabajo, los conflictos armados con el uso de robots e inteligencia artificial y las implicaciones sociales, éticas, religiosas que deben regular la inteligencia artificial y la robótica. La Comunidad Europea ha previsto en su Parlamento una directiva respecto al uso de las máquinas autónomas y los robots. En Japón, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha creado también una normativa sobre el uso de las máquinas y máquinas inteligentes. Corea del Sur ha establecido una ley de seguridad de robots en el Ministerio de Industria, Comercio y Energía en 2021. China ha establecido normas de seguridad a través del Ministerio de Industria y Tecnología de Información. Y países como México, más cercanos a nosotros, Japón está por allá también, tiene una normativa oficial que establece requisitos de seguridad para los robots industriales. De manera que a nivel internacional hay muchos países y comunidades que no se hacen la vista, no miran de lado el tema de la robótica y la ética, que no solamente se dejan llevar por
la visión inmediata de los grandes beneficios y promesas que tiene el uso de la tecnología, sino que reconoce que hay dilemas éticos de fondo y que son no solo importantes, sino urgentes. ¿Qué se puede hacer? La mejor herramienta para abordar el uso de la tecnología, el diseño de la tecnología, la inclusión de la tecnología, especialmente la robótica, está en la educación. Tenemos enfoques curriculares como el STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que propicia el uso de la tecnología. Estamos en este momento en una moda en que nuestras escuelas y liceos, muchos en nuestro estado, en nuestro país y a nivel global, intentan generar interés sobre el uso de la tecnología utilizando la robótica como herramienta para el aprendizaje. Entonces, de verdad, el Centro de Ingenieros del Estado de Carabobo está en una cruzada, profesores amigos están en la misma, a mí me han invitado a participar y he tratado de hacerlo aportando algo desde la ética, no solo de la tecnología, en la cual creo que no hay nada que probar, con esto de la divulgación de la ciencia, el impulsar la creatividad y la innovación a través del uso de robots, donde los muchachos de primaria y secundaria ensamblan un robot, utilizan una tecnología bajo pasos bien establecidos y entonces comienzan a controlar el carrito que sigue una línea o que es capaz de censar obstáculos y evadirlos. Y hay, por supuesto, una emoción, el descubrimiento de estas cosas que invita a los jóvenes después a profesionalizarse en el mundo de la tecnología. El Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, implementó junto con otras universidades hace ya varias décadas el modelo curricular por competencias CDIO, bajo las competencias claves de ingeniería de concebir, diseñar, implementar y operar tecnología. Son modelos curriculares que utilizan el enfoque STEAM, obviamente exitoso. Hablamos de la primera universidad tecnológica del mundo y no solo tecnología, una de las primeras en muchas áreas, el célebre Tecnológico de Massachusetts y cientos de universidades más en Europa y en Asia han adoptado el enfoque curricular CDIO. Este enfoque propicia el uso de la tecnología, propicia la competitividad, la competencia a través de la innovación y por ese medio el desarrollo de los países. ¿Tiene éxito? Tiene éxito. ¿Qué aspectos humanos involucra? El fortalecimiento de capacidades blandas, ¿sí? Propicia el trabajo en equipo, propicia la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, el trabajo colaborativo en la resolución de problemas, la comunicación. Pero hay una formación ética sobre la responsabilidad del uso de la tecnología. Existe expresamente. La ética debe plantearse como un elemento transversal a lo largo del currículum. La ética tiene muchas formas de manifestarse. Hablamos de ética de responsabilidad en este caso, de ética dialógica o discursiva. Hay muchos tipos de ética y no se trata de la concepción simplista de tener una noción acerca de lo que está bien o lo que está mal, que puede incluirse dentro de los contenidos en todo plan de estudios, en cualquier carrera, sino que pienso yo, en mi parecer, que eso no basta y no habrá nunca acciones suficientes para incorporar a la ética, que debe estar de primera y de última en todos los procesos. La transversalidad, correcto, por supuesto, pero que esté explícitamente el estudio de la ética en carreras como ingeniería. Yo soy partidario de eso. Me parece que la trivialidad no tiene cabida a este respecto porque, como dice Jonas, es algo que no podemos darnos el lujo de dejar en manos de que una persona la adopte o no, y sobre todo en carreras que tienen que ver con el desarrollo y uso e incorporación de la tecnología, donde hay un potencial destructivo y un impacto tan grande que no exista un fundamento ético sólido, porque en los momentos críticos, en las tomas de decisiones claves que pueden afectar a muchos, lo único que puede salvarnos a todos es la ética de quien está en ese proceso de la toma de decisión.
como reflexiones finales, les presento las siguientes. Disculpen, dice Loa, los robots son creaciones del hombre para su beneficio y debemos asegurarnos de que así sea siempre. En robótica, el elemento central no son los robots. Yo abogo por una ontología en el mundo de la robótica humanista, que rescata la figura de las personas, del ser humano, como el centro de todos los procesos. De hecho, hay un enfoque filosófico del humanismo reciente llamado humanismo digital, que rescata justamente en el medio del uso de las nuevas tecnologías a la figura de las personas como protagonistas en esto, ¿no? Y hay otro que habla del poshumanismo, la incorporación de tecnología dentro de los organismos para crear un humano superior, donde de fondo tiene que estar rescatada de nuevo la figura del ser humano y no hablemos de creaciones de cyborg, de manera que esto tiene plena y absoluta vigencia. Y por último, es imperante incorporar en el mundo de la robótica una ética basada en el valor de la responsabilidad y en el objetivo de preservar al futuro, tal como lo establece Hans Jonas. Bueno, esta es la presentación que he traído para ustedes. Espero que sea de su provecho, de su agrado, que haya generado interés, que haya revelado para ustedes una perspectiva de la temática que, si bien no es natural dentro de las profesiones de las ciencias sociales, tiene interrelación con todo, como espero haya podido transmitirles mi discurso. Una vez más, muchas gracias y estoy a sus órdenes y disposición. Caramba, excelente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta ponencia, profesor Wilman. Confieso que cuando el profesor Williams en algún momento me pidió que lo acompañara a construir y desarrollar el postdoctorado en inteligencia artificial y tecnología disruptiva, apenas comenzaba a redactar, ¿no? Y a esbozar lo que íbamos a debatir aquí, usted fue una de las primeras personas que dije, Wilmer tiene que estar con nosotros al menos una clase, porque desde que tuve la oportunidad de recibir contigo el curso de robótica, cuando era decano de La Paz, de ingeniería, dije, no, esto de verdad que debe hacerse, debe hacerse llegar al resto de la comunidad. Hablando de, me complace haber escuchado que finalmente llega Ingeniería Industrial 2 años, creo, después de haber salido yo de allá. Pero llegó, lo bueno siempre llega. Bien, un poco haciendo repaso a lo que el profesor nos trajo el día de hoy, nos habló iniciando sobre la robótica y incluso la tecnología 4.0, nos habló sobre la Internet de las Cosas y cómo se habla de la IC en el tema industrial, sobre la impresión 3D, realidad aumentada, robótica, ciberseguridad. Hablamos previamente sobre seguridad acá en el postdoctorado, creo que fue, si no me equivoco, en 2 clases previas. Aparición de cobots, que son esos robots sensitivos, que bueno, pareciera ser el norte, al menos por los próximos tiempos en el mercado. Recordé a Atlas cuando recibí el curso con usted, profe, cuando nos mostraba el robot Atlas, y todo lo que puede llegar a ser, que va desde el asombro hasta incluso a veces el miedo, ¿no? Cuando no se tiene claro hacia dónde vamos. Los robots industriales, Isaac Asimov con sus 3 leyes de la robótica, el tema de la automatización, tecnología digital, como más que un medio, sino como un fin, pues nos transforma. Incluso nos trajo a Palabras de Morán, quien nos hablaba sobre los riesgos, y centramos entonces el paso a lo que es la ética de responsabilidad, donde el profesor nos presenta los robots como una herramienta, ¿no? Y básicamente ese debería ser el futuro. Sin embargo, por supuesto, no hay más que preguntas abiertas que para debatir, como por ejemplo, ¿quién decide, no? Porque todos estamos de acuerdo con que hay que trazar una línea y decir hasta aquí llega el robot y a partir de aquí es el ser humano. Pero la pregunta es, en este mundo que todos queremos innovar y hay una especie de carrera por ver quién logra construir un robot que se parezca realmente a un ser humano, ¿quién dice hasta aquí? ¿Quién traza esa línea? ¿Quién
quién pudiese ser el culpable en caso de que uno de estos robots realmente haga daño, como no es el profesor, el que lo construye, el que lo vende, el que lo manufactura, el que lo pone en uso, el que le da la orden. ¿Qué significa realmente entonces la ciudadanía en caso de que se le otorga a un robot una ciudadanía? Y por supuesto, cerramos con ese enfoque filosófico sobre lo que es la incorporación de la tecnología a nuestra vida. Muy bien, haciendo este breve resumen de lo que ha sido la ponencia del profesor, quisiera darle la palabra a nuestros postdoctores futuros, nuestros doctores presentes. Si tienen alguna pregunta, yo pienso que es el momento de hacerla. El profesor Benito Amidián nos daba los buenos días y nos invitaba, ¿no? Daba la bienvenida al ponente, a todos nosotros. Profesor, doctor Carlos Hinojosa nos hablaba de que fue una excelente ponencia, que está asombrado, una muy buena conferencia. Y la doctora Yomeri igual dice excelente, doctor Wilmer. Doctora Doris nos habla igual de que es una excelente ponencia. Roxana dice que le pareció extraordinario. Doctor Alfonso, doctora Raiza, Yorcide, creo que todos, y incluso el colega por allá, el doctor Francisco, opinan lo mismo. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer? Yo comparto con lo que ustedes acaban de decir, eso fue brillante. Por eso yo quería que Wilmer se quede primero. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Buenos días, saludos y bendiciones para todos y bueno, contenta, feliz con los aportes del profesor William. Bueno, Wilmer. partiendo de correcto, disculpe Wilmer. Partiendo de la pregunta que hace Francisco, ¿no? ¿Quién dice hasta aquí? Ese es un tema justamente importante que lo vengo analizando en toda la ponencia porque es demasiado bueno y cómo me doy cuenta de cuánto me falta por aprender con respecto a estos temas que son la innovación, ¿no? Y la innovación del futuro cada día mayor. Entonces, fíjate, ¿quién dice hasta aquí? Porque entonces entra uno en un dilema. Es verdad, al humano hay que capacitarlo cuando llegue el robot, cuando llegue la robótica a la empresa. Pero ese es el humano que está en la empresa. ¿Qué va a pasar con el humano que se está formando? Al ingeniero que está estudiando para ir a trabajar en la industria, para ir a trabajar en la fábrica, cuando ya justamente las fábricas van a estar abarrotadas de robots. ¿Qué voy a hacer con ese ingeniero que estoy formando, que estoy graduando? Y no es que esté en contra de esto, ¿no? De esta evolución. Por supuesto que es sumamente importante por todos los beneficios que el profesor Wilmer planteó. Pero, ¿qué voy a hacer con la formación? Va a llegar un momento en que los pilotos también van a ser reemplazados porque vamos a tener pues los pilotos, los robots pilotos, hablando de la parte que nos compete, los robots controladores, los robots que pasan los planes de vuelo. ¿Qué voy a hacer con esta gente que estoy formando? O sea, ¿cómo vamos a detener esa evolución de estos grandes proyectos robóticos? Entonces le deja a uno como que la incertidumbre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Realmente vamos a reemplazar al hombre? Entonces tenemos que hacer ahora cada país el control de natalidad, porque no vamos a poder tener tanta gente para formar si ya vamos a tener tantos robots en las empresas. No sé si me captas la idea, ¿no? Mi profe Wilmer. Entonces, bueno, ahí está mi incertidumbre y cómo lo vamos a manejar. Y partiendo de tu pregunta, Francisco, ¿quién dice hasta aquí? Exacto. Esa es mi participación. Ok, la doctora Yorsade levantó la mano y luego Katiuska. Sí, así. Ya. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Ok, bueno, más que mi aporte, viene a ser una duda o una gran preocupación también, porque observo en cuanto a los robots letales, en primera instancia no hay una regulación o normativas legales actualmente en ese tema. Y lo otro es cómo, cómo pudieran los robots letales
diferenciar entre quién es el que realmente van a eliminar, por decirlo así, o asesinar, a diferencia, o sea, como ellos tienen esa capacidad de determinar quién sí y quién no, ¿ok? Quizás en una guerra no, por el tema de que, bueno, quizás les dirán, los que tengan este uniforme son las personas que vas a eliminar, ¿no? Pero digamos que si eso se revierte, me hizo recordar el tema de las películas bueno, de este tipo de robot, tipo Terminator, estas cosas, ¿no? Más vigentes que nunca, por lo que estoy viendo. Entonces me genera preocupación porque pudiera ese tema, de repente que los robots letales que crean para temas de guerra, de repente se desconfiguren y ni Dios lo permita, entonces pretendan asesinar bueno, a personas inocentes, ¿no? Entonces, nada, es una preocupación más que un aporte. Gracias. No, pero claro que sí vale la pena ese aporte y esa preocupación porque fíjate que el tema de la regulación vale la pena. Me entró una duda. Si yo le coloco el uniforme, me coloco el uniforme de mi enemigo, entonces, ¿qué me va a pasar? La última pregunta, la doctora Catiusca Figueroa, y luego le permitimos a robot, perdón, al profesor Wilmer Sanz que nos responda. Buenos días, no sé si se escucha bien. Perfecto. No, bueno, más que una duda es un aporte en cuanto a lo que estamos viendo y a la opinión de la doctora Doris. Yo pienso que estos son espacios que nos van a permitir a nosotros emprender ese camino o continuar aportando en el camino de lo que es los avances tecnológicos. Mi hija, como se los comentaban cuando nos reunimos de forma presencial, tiene 7 años y ya está viendo clases de robótica de manera permanente en su pensum de estudio. Y adicional, bueno, yo se lo refuerzo en unas clases privadas. Porque ese es el futuro, o sea, todos debemos irnos preparando para allá. Entonces, en la medida que nosotros nos damos un espacio de formación, sobre todo en el caso de mi compañera Doris, que es directora incluso de una academia, de una universidad, pues esos son los espacios que nos van a permitir a nosotros tener profesionales en el futuro que manejen estas tecnologías de manera ágil, de manera sin temores, que son algunas de las cosas que a nosotros en este momento nos detienen. Esos temores como el de la doctora Yorcide, como el de la sustitución de la mano de obra, como el de la natalidad, pero pienso que la robótica o las tecnologías que van a avanzar, no solo la inteligencia artificial, todas las que se vayan a desarrollar, van a ser en pro del beneficio del ser humano. Nunca en su detrimento, nunca en acabar con la existencia de la humanidad, porque precisamente lo hacemos es, como decía la reflexión final del profesor Wilmer, para nuestro beneficio, no para que sea en contra de nosotros. Entonces vamos a seguir creciendo como humanidad. Miren China cómo creció. Es más, la natalidad se controla sola. Pero ya tenemos hospitales que atienden 10.000 personas al mismo tiempo. Entonces eso también nos ayuda a tener mejor calidad de vida con inteligencia artificial, entre otras. Gracias. Bien. Profesor Wilmer, unas palabras de cierre. No sé si puede responder alguna de lo que han comentado. Sí, tome nota, claro que sí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. De verdad me complace mucho el interés que ha suscitado el material que les he presentado, porque lo comparto de verdad con pasión, sintiendo que el problema, contrario a lo que muchos perciben, no es el uso de la tecnología. Yo creo que nuestra generación, la generación nueva, perdón, las nuevas generaciones, vienen como preprogramadas para el uso de la tecnología. Para ellos la incorporación de la tecnología en sus quehaceres, en sus labores, no es el problema. El problema es la forma en que se hace, el problema es la existencia o no de la ética detrás de eso. Entonces, ya después de, como les dije, más de 2 décadas en este ambiente y 3 en el mundo de la tecnología, yo siento que es natural que haya una tecnología que surja y la civilización la absorbe. El problema no es la formación en tecnología, el problema es la ética. Y esto lo digo en relación al planteamiento de la primera pregunta. ¿Qué hacer en cuanto a la formación de ingenieros? Lo extrapolo, no solo ingenieros, en todas las profesiones. La reflexión final, el último aporte, iba justo en esa dirección.
es inevitable, como lo fue el uso de la Internet. Entonces, hace unas 3 décadas, quien manejaba computadoras tenía una ventaja competitiva. Hoy día, pues, cada quien tiene una computadora de mucho mayor potencial en sus manos y los niños lo utilizan para jugar. Es completamente natural. Entonces ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad. Y con los robots pasa lo mismo. Hoy día quien sabe de robótica tiene una ventaja competitiva a nivel profesional, a nivel de la ejecución de una tarea, un oficio. Pero más temprano que tarde va a ser un requisito. Cuenta de ello es que nuestros niños, como bien dijo la profesora en su introducción final, están siendo formados con el uso de esta tecnología. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en la formación de ingenieros? Lo decía un poco en el desarrollo de la presentación. La ética tiene que ser incluida como parte de la formación básica, fundamental, no solo en ingeniería. Y lo digo con conocimiento profundo de causa. O sea, he participado en la formación de ingenieros ya por casi 30 años. Y apenas si se estudia un marco deontológico en legislación y deontología en la mayoría de carreras de ingeniería. Y el tema de la formación axiológica, de las virtudes y de la ética, pues ni siquiera se trata. Tenemos que formar ingenieros éticos. Tenemos que transversalizar el uso de la ética en la formación. Tenemos que enseñarle a los profesionales que no son de las ciencias sociales ni de carreras humanistas, sino eminentemente tecnológicas. Algunos me dicen que exagero. Sí, desde la ética socrática y la ética nicómaco de Aristóteles. Tenemos que enseñarles que hay mucha ética. Créeme que me he encontrado a todo nivel con personas que, aunque son de profesiones humanistas y tienen posgrado, consideran que la ética es tan básica que no es necesario hacerla explícita en los planes formativos y que todo plan tiene que incluirla como de fondo, tiene que estar allí, pero que no puede existir la necesidad en un tercer o cuarto nivel de que exista explícitamente una formación en ética. Y yo disiento en eso. Debe existir desde el primer nivel hasta el último como parte de una educación permanente. Fíjense, a manera anecdótica y complementando la respuesta, Al-Khwarizmi, y esto puede ser un lugar común porque es una anécdota ya bastante difundida, el creador del álgebra, dice de manera anecdótica la leyenda, el mito, que se le interrogó acerca de la ética, si tenía algún valor. Y la respuesta de Al-Khwarizmi fue elocuente a través de este ejemplo. Decía, bueno, si usted tiene ética, le asignamos el valor de 1. Si usted además es inteligente, póngale un 0, entonces ya no vale 1, sino que vale 10. Y si no solo es inteligente, sino que además tiene fuerza física y capacidad física, le pone otro 0 y usted vale 100. Si tiene estas dos cosas, pero además tiene un buen discurso, entonces pues le ponemos otro 0 y vale 1000. Y así fue añadiendo cualidades que aumentaban la cifra y el valor de las personas en la medida que las poseía. Y al final concluyó, bien, pero quítele la ética que vale 1. Y eso es lo que queda en cuanto a su valor como persona. Puros ceros. No vale nada sin ética. No interesa la persona que sea más talentosa, más inteligente o más culta. En el momento en que no tiene ética, no solo pierde su valor, sino que se convierte en un peligro para el resto de las personas. Entonces, así de fundamental considero la necesidad de formación en ética y aprovechar que la educación es la herramienta para la transformación y la trascendencia de las personas. Entonces, quien va a adquirir el poder de desarrollar tecnología, de incorporarla, de difundirla, bueno, tiene más responsabilidad, como dice el principio de Han Jonas, más responsabilidad que el otro, porque tiene el poder, tiene responsabilidad. Esa persona tiene que ser la más ética de todas. ¿En qué mundo viviríamos, de verdad, por no decir nuestro pobre país? Perdón por la expresión de pobre, porque duele internamente. Si tuviésemos como norte, como política de Estado,
la honorabilidad y los valores, si nuestros gobernantes fuesen éticos antes que políticos. Bueno, eso es en cuanto a la formación, respondiendo finalmente, pues, ¿qué hacer? Pues hay que hacer en el currículo, en el plan de estudio, patente la formación en ética, patente, y nunca podrá ser suficientemente patente. Algunos modelos educativos como lo de Finlandia les importa antes que nada la formación de ciudadanos, la formación de valores, y lo demás viene por añadidura. Claro, créanme que es así, es como cuando en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se utilizó como expresión del arte a la formación en valores ciudadanos. Todo lo demás surgió como, como, como añadido en cuanto al resplandor de la Grecia antigua, porque una nación donde todos los ciudadanos tienen como único norte y mente ser más útiles en el medio social y exponer hasta físicamente un ideal de perfección, se persigue la perfección, entonces todo lo demás florece, el caos se ordena automáticamente y la ética no podrá ser nunca un seguro. ¿Ok? En cuanto a la segunda pregunta, capacidad de diferenciar amigos y enemigos. Engañar a una máquina porque me ponga un uniforme, aunque sea una tontería porque estaría propiciando que me mate a mí mismo, ¿verdad? No pone a prueba el algoritmo. Un robot que percibe el entorno y toma la decisión conforme al cambio de las entradas que está percibiendo de una acción u otra. El dilema que tenemos al frente es que tiene un arma en las manos. Entonces tiene una persona que es un civil o un militar, un amigo o un enemigo. Levanta una bandera blanca y se rinde, y entonces está programado el robot para tomarlo como rehén. O llega un momento en que decide que, como el robot de la película, y un robot bajo probabilidades, ese rehén puede estar mintiendo, porque la gesticulación, el lenguaje gestual me dice que está mintiendo, y entonces decide finiquitar su vida. Esa capacidad de interpretación no la tenemos los seres humanos. Podemos confiar en algún momento que lo tenga un robot. ¿Quién pone el límite? Está prohibido el uso de las armas. Se logró que efectivamente se prohibiera. Vivimos en la cuerda floja de los megatones. Eso está prohibido. Está prohibido y me da pavor cuando alguien dice, bueno, puedo usar armas nucleares. Y cuando los analistas en política internacional dicen que es un tema que no puede ser tabú y que está en el tapete y tiene que ser plasmado en las mesas de negociaciones. Y yo no puedo menos que pensar que es una locura cuando con unos pocos gramos de dinamita se vuelan las faldas de una montaña para hacer túneles. Y entonces hablamos de un kilotón, que son 1.000 toneladas de TNT, de un megatón, que son 1.000 millones de toneladas de TNT, y una bomba a cualquiera tiene 10 megatones. Y podemos decir que yo me doy el lujo de presionar como líder internacional y puedo usar un arma. Entonces la ética solo puede poner un contrapeso. No hay normativa que garantice la seguridad de esto. Asimov apuntaba en la dirección correcta cuando establecía las leyes de la robótica, pero es una utopía a la que tenemos que perseguir permanentemente y creo que no tenemos alternativa. Seguros no vamos a tener nunca, lamentablemente, porque basta que alguien de manera aparte se aleje decidida y tendenciosamente al margen de lo que pueda hacer una ley y por ahí puede soltarse todo lo demás. Bueno, entonces es solo para aumentar la reflexión acerca de la necesidad de profundizar en la ética. Claro que sí, muchísimas gracias, profesor. Cerramos entonces con eso. Alguien comentaba en el chat, hablaba sobre que cuando el robot que está cuidando al adulto mayor se toma en consideración o no, tal vez ese sistema de creencias que pueda tener el adulto. Yo lo llevaría desde un punto de vista global, compartir el robot, el sistema de valores y creencias que nosotros como seres humanos tenemos en una determinada región del mundo. Va de nuevo a la ética, a la responsabilidad. Y cerramos con lo que usted comentó. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Recuerda a Spider-Man con ese dicho. Bueno, muchísimas gracias, profesor Wilmer. Entonces, bueno, Gracias a de usted. nuevo. Gracias a Pues, usted. Ha sido un gran placer compartir.
Gracias. Bueno, entonces despedimos al profesor Wilmer y nosotros nos quedamos un rato más para hacer nuestras exposiciones.